Muy buenos días, mi amado. Buenos días, pastora. Qué bueno comenzar el día orando, estar atento, doblando rodillas, como decía la pastora. Y vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios por medio de el tema 12 piedras preciosas, 12 palabras de sabiduría. ¿Ven? Ya lo hemos venido desarrollando. En la ocasión anterior, el miércoles pasado, estábamos hablando de una piedra que se llama carbunclo, que significa relámpago y significa iluminado, brillante. Y eso tiene mucho sentido con la palabra perfección. Entonces, de la tribu de Leví. Y vamos a orar antes de entrar en la palabra. Amado Dios y Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, por este tiempo de la palabra, por el tiempo, Señor, de aprender de las Sagradas Escrituras. Yo te pido, Señor, en esta hora que te glorifiques en el nombre de Jesús, que seas tú trayendo esa iluminación, esa revelación de tu palabra, Señor, a cada uno de los presentes. Te pido, Señor, en esta hora que la palabra no solamente sea conocida, sino que la pongamos por obra. Padre, porque estos códigos, así como decía tu hija, están en la Sagrada Escritura, hay que descubrirlos, pero es por revelación de tu palabra. Te bendigo en esta hora, Señor, y que sea de edificación, de consolación y de exhortación para cada uno de los oyentes, sean tus hijos o sean personas que apenas te están conociendo. Yo te bendigo, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 3, que es el texto base de este tema de las 12 piedras preciosas, 12 palabras de sabiduría. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Corinto acerca de edificación. Y ahí en el verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es la palabra de Dios. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, que es una palabra de gloria, plata, que es una palabra de hacer lo correcto, lo justo, y piedras preciosas, que son 12, que hemos ido descubriendo. Y habla de 3 materiales que jamás debemos usar. Madera, heno y hojarasca son palabras de hombre, es una obra perecedera, no permanecerá. Y esa obra, el día del tribunal de Cristo, que es el juicio a la iglesia, pero no un juicio de condenación, es un juicio donde vamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho con relación a esta palabra, con relación a la edificación en la iglesia. Dice que la palabra, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y decía esto, que Cristo, ese Apocalipsis que tiene ojos de fuego, cuando él mire la obra, si es oro, plata o piedras preciosas, esa obra permanece. Pero si esa obra se quemare, sufrirá pérdida. Dice la palabra, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, que la persona no se va a perder. El que pierda obra no pierde salvación. Porque si ya llegamos al cielo, ya estamos en la eternidad, se confirmó nuestra salvación y lo que va a ser probada es la obra. Amén. Entonces, estamos basados en este texto, entonces estamos mirando las piedras preciosas. Recordemos la primera piedra, que es el topacio. Esa piedra corresponde a la tribu de Rubén. No la voy a repetir totalmente, simplemente recordar. Ya hay unos videos que usted puede mirar en el canal Jorge Garay García. Entonces, y le doy gracias a Dios y a la pastora Natalia por esta oportunidad también. Entonces, esta es la piedra de Rubén. Esta es cornalina y esta piedra es rojiza. La piedra, esa corresponde a tribu de Rubén y la palabra ahí es redención. Lo primero que tenemos que conocer es que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Por eso la piedra es roja. La segunda piedra
es el topacio. Esta piedra corresponde a la tribu de Simeón. Y miren el color, es un color como bronce, significa justificación. Y la palabra clave aquí es perdón. Y estamos en la tercera piedra, que esta es la segunda parte, este es el segundo video de esta piedra, que es el carbunclo de la tribu de Leví, de la cual vamos a hacer la segunda parte. Y en el video anterior estuvimos hablando acerca del oficio de los levitas, hablamos del tabernáculo, hablamos de cada objeto, lo que representa hoy. Se puede mirarlo en el video anterior. Y, como digo, esta tercera piedra es el carbunclo, el color rojo, significado. Esta piedra significa relámpago, tiene mucho que ver con perfección. Significa también reluciente y corresponde a la tribu de Leví. Y el significado de Leví es el que une a los suyos. ¿Y por qué significa esto? Porque la tribu de Leví era la encargada de ministrar la presencia de Dios, de ministrar las ofrendas, era la encargada de enseñar la palabra, y todo eso ponía de acuerdo al pueblo de Israel, unía a todo el mundo en el sentido de buscar a Dios. Y ahí podemos ver el ministerio de Cristo, que era unir dos pueblos, el pueblo de Israel y las naciones gentiles nos unen, y ahí es donde se forma la iglesia. Para todas las tribus hay dos palabras. Hay una palabra de parte de Jacob y hay otra palabra de parte de Moisés. Y en la clase anterior leímos ambas, pero vamos a recordarla. La palabra para la tribu de Leví, de parte de Jacob, la vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 49, cuando ya Jacob prácticamente se estaba despidiendo. Ya había terminado su carrera en la tierra, sus propósitos ya habían sido cumplidos y Dios le había cumplido promesas. Entonces ahí en Génesis 49, el 5 al 7, dice: Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces está hablando de que por causa del hecho de haber matado muchos hombres, fue por una venganza de su hermana que fue violada, eso ya lo dijimos en el video anterior. Por esa causa ellos hicieron de más, ellos fueron muy vengativos, fueron muy crueles, y la palabra que está dando Jacob en este momento es de esparcir tanto a la tribu de Simeón como a la tribu de Leví. Pero Moisés hace algo. Moisés determina con sus palabras propósito y destino para la tribu de Leví, que es la que nos está ocupando en este momento. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, vamos a encontrar estas palabras que prácticamente ubica en el propósito por el cual son llamados ellos. Dice, voy a leer del capítulo 33, verso 8 al 11. A Leví dijo: tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Y ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieron, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieron, para que nunca se levanten. En esta tercera palabra, en esta tercera piedra, y que tiene que ver con la tercera tribu, esa palabra está determinando un oficio que es el oficio sacerdotal.
Y la palabra de sabiduría para nosotros es perfección, porque por medio del sacerdocio de Cristo somos perfeccionados de día en día. El sacrificio, la ofrenda que hacía la tribu de Leví conforme a la Torá, conforme a lo establecido en el libro de Levíticos, ¿sí? Y en el libro de Éxodo, lo que hacía era cubrir el pecado, no perfeccionaba. Eso era algún ministerio temporal, porque el ministerio de los levitas era hasta los 50 años. Hasta ahí llegaba el ministerio. De ahí en adelante, lo que hacían era de consejeros, pero no podían ministrar más porque Dios estaba estableciendo temporalidad en el ministerio de los levitas, dando a entender que vendría un mejor ministerio, que es el de Cristo, que es el actual, que es eterno, vendría un mejor pacto, que es el pacto eterno. Quiere decir que lo eterno es perfecto y Dios pone eternidad en nosotros, lo dijo Salomón en Eclesiastés, nos creó con eternidad. Pero en la eternidad que Dios nos da, Él se encuentra con nosotros, acciones que tienen que ser moldeadas. Es decir, como somos cuerpo, alma y espíritu, Dios empieza a tratar en lo espiritual. Trae la vida de Cristo, que es perfecta, nos da vida espiritual, revive nuestro espíritu de tal forma que hay perfección en nuestro espíritu. Somos perfectos en el espíritu, pero hay un problema, el alma. El alma es imperfecta, que es lo que se manifiesta, que es lo que mucha gente dice, que yo no soy perfecto. En el alma somos imperfectos, y está otro problema. Nos toca cargar con ese viejo hombre que nos mete en problemas, pero damos la gloria a Dios porque hay victoria, porque ese viejo hombre ya fue vencido. Es cuestión de ser transformados en la manera de pensar para que cambiemos esa manera de vivir. Entonces esa palabra tenemos que creerla, perfección. Y la palabra perfección tiene varios significados, estar completo. Y esa palabra de estar completo la dice Colosenses. En Colosenses se dice que en Cristo estamos completos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que a nosotros nos falta, Cristo lo completa. Si nos falta paciencia, Cristo la pone. Por eso necesitamos su esencia, su naturaleza divina en nosotros para que se complete la obra, para que seamos perfeccionados de día en día. Esta es una carrera diaria, esta es una búsqueda intensa y damos gloria a Dios por este espacio, que es el altar de oración, que es lo que estamos haciendo, estamos preparándonos para ir a la eternidad con Cristo. Entonces el sacerdocio ahora perfecciona, dice la palabra en Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Hay creyentes que dicen, soy sano en Cristo. Sí, porque dice la palabra en Isaías 53 que por su llaga hemos sido todos curados. Soy bendecido en Cristo. Gloria a Dios porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero al momento de hablar de perfección, miramos nuestra alma y empezamos a decir, no, es que imperfecta. Pero si miramos nuestro espíritu, si entendemos, hay perfección. Entonces esto es por fe, caminar por fe día en día. Y en esa medida vamos ejercitándonos. Es como esos niños que entran a la escuela, al preescolar, al jardín infantil y no saben absolutamente nada, no saben siquiera tomar un lápiz, no saben escribir, no conocen colores, pero cuando pasan los años y en la medida en que van pasando de grado en grado, llegan a ser doctores, médicos, ingenieros, etcétera. Entonces fueron perfeccionados para una profesión. En Cristo tenemos un llamado y en Cristo somos perfeccionados de día en día. Es decir, que sí, Dios sabe que hay debilidades en nosotros, hay imperfecciones, pero Dios aprovecha esas debilidades y como Pablo decía, tenemos un tesoro en vasos de barro. Nosotros somos barro que es imperfecto, pero el tesoro, que es la gloria de Dios, que está en nosotros,
ese es el que nos va a perfeccionar. Y es lo que tenemos que empezar a creer, que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y vamos a mirar el texto de Romanos, porque es que para ser perfeccionado tiene que haber dos partes: quien perfecciona, que es Dios, y los que somos perfeccionados, que somos los hijos de Dios. Entonces Pablo da una palabra en el libro de Romanos para que nosotros pongamos cierta disposición para que la obra de Dios se pueda efectuar. En el capítulo 12 de Romanos, vamos a mirar cómo Pablo trae esa revelación. En el verso 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Compara el sacerdocio levítico con lo que hoy hacemos, presentar este cuerpo. Y este cuerpo tiene una voluntad, y ahí es donde nosotros quebrantamos la voluntad y lo sometemos a la voluntad de Dios, que es la que nos va a perfeccionar. Y ese es el culto racional, es decir, es como cuando se ofrecía el cordero voluntariamente, por agradecimiento o por una ofrenda por el pecado. Cuando se ofrecía, tenía que ser ofrenda perfecta. El animal no podía tener enfermedad, no podía tener una pata mala, no podía estar herido, no podía tener ninguna imperfección ni magulladura. Y Pablo está mostrando de que si se ofrece sacrificio que era temporal, ahora es mejor el sacrificio, porque nosotros en nuestro espíritu, con la disposición y el deseo de agradar al Padre, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo tiene que ser presentado para el uso correcto. Y dice el verso 2: no os conforméis a este siglo. Dice que no nos conformemos a este siglo. La palabra siglo es cosmos, y la palabra cosmos viene de un origen que es cosmético. ¿Qué está diciendo? Que hay una apariencia en el sistema del mundo, que es un sistema caído, y que si nosotros nos alejamos de ese sistema, nos acercamos al reino de los cielos o al reino de Dios. Entonces no podemos conformarnos, no podemos adaptarnos al mundo, porque el mundo nos va a destruir. Y el mundo haría que le lleváramos la contraria al Padre y no haríamos su voluntad. Entonces ese maquillaje, ese mundo fantasioso, ese es el sistema de Satanás, que tiene pura apariencia, pero no tiene verdad. La verdad está en el reino de los cielos, que es donde tenemos que tomar esa verdad. Tenemos que creer a que el Padre, por medio del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo y de la palabra, de su presencia y su gloria, nos va transformando de día en día. Por eso dice la palabra que el justo, el que ha sido declarado inocente, ahí donde comienza la perfección, creer que somos inocentes del pasado. De tal forma, amados, que en ese orden de ideas vamos siendo perfeccionados, vamos siendo cambiados. ¿Para qué? Para que actuemos en perfección, estando completos. Tenemos fe, tenemos la palabra, tenemos todo para empezar a actuar de manera correcta. Entonces Pablo dice: no se conformen a este mundo, a este siglo, a la apariencia. Y da un consejo: sino transformado por medio de la renovación del entendimiento. Cuando empezamos a cambiar el pensamiento con la palabra de Dios y por la palabra, que la palabra empieza a entrar en nuestra mente, ya nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de hablar, es diferente. Ya no vemos al mundo, ya no nos trae gozo el mundo, ¿sí? No trae alegría. Y el contentamiento está en Dios, porque ya nosotros hemos entendido que tenemos una naturaleza que busca en la presencia de Dios. Eso es perfección. Mientras tanto, esta mente tiene que ser moldeada y tiene que ser ajustada a la voluntad de Dios.
Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí juega un papel importante la voluntad de Dios, porque ella tiene tres características: buena, agradable y perfecta. Y si la voluntad de Dios la hacemos, vamos a ser buenos para Dios, vamos a ser agradables y vamos a ser perfectos. O sea, la voluntad de Dios perfecciona, la voluntad de Dios nos completa. Y esas características, esas tres características vendrán a nosotros cuando empecemos a hacer algo que Pablo dice que comprobemos esa buena voluntad agradable y perfecta. Ese comprobar es como la acción de un joyero fino. Ese joyero va a tomar cada una de esas piedras preciosas y va a comprobar de manera cuidadosa y minuciosa el valor y la importancia de esas piedras preciosas. Es decir, así como el joyero comprueba los quilates, ¿sí?, del oro, comprueba la pureza de la plata, comprueba la veracidad de las piedras preciosas, así nosotros de día en día, como ese joyero, vamos a comprobar, vamos a mirar la palabra de Dios, vamos a darle el valor a la palabra de Dios como si lo estuviéramos dando a oro, a perlas o a piedras preciosas. Y al final nos vamos a dar cuenta de que la voluntad de Dios nos conviene a nosotros. ¿En qué sentido? En que si queremos madurar, si queremos avanzar, si queremos ser perfeccionados, debemos aceptar, valorar la verdad, la palabra que es buena, que es agradable o apropiada y que es perfecta, que nos completa. Hay gente que dice no sé orar, pero si entra en la palabra va a empezar a orar, como dice la palabra que se debe orar, porque ella nos va a direccionar o hacer el resto de mandatos que Dios nos ordena. Entonces, esa voluntad nos lleva a alcanzar madurez. Es que la palabra perfecto es maduro. Eso es lo que significa. Perfecto es completo. Usted compra una jarra y si le faltan asas u orejas es imperfecta, y si las tiene está completa. Si usted compra un vehículo y le falta una llanta, es imperfecto, pero si tiene las 4 llantas, un buen motor, una buena pintura, un buen, digamos, una buena silletería en cuero, entonces es perfecto. Y dice, perfecto, me lo llevo. Entonces, así es Dios con nosotros, nos va perfeccionando, va agregando, y por eso hay que aceptar la palabra. Hay que partir, como cuando la gente siente malestares en el cuerpo, dice, yo soy sano en el nombre de Jesús. Está aceptando la verdad, es decir, hay que aceptar la verdad para que esa verdad transforme y se produzca la sanidad y se vaya la enfermedad. Lo mismo pasa con la verdad. Soy perfecto en Cristo Jesús, así tengamos errores. ¿Por qué? Porque vendrá la palabra que perfecciona y sacará lo deficiente de nosotros y vamos avanzando. Y Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo van trabajando en áreas difíciles de nuestra vida y nos va moldeando. Aquellos que han hecho la tarea, que han sido juiciosos, que están buscando al Señor, compárense cómo eran antes y cómo son hoy. Se dará cuenta que la obra está siendo hecha. Y en la medida de la disposición, en esa medida, entonces esa palabra va a producir algo que se llama madurez. Y madurez se refleja en crecimiento espiritual. Ya no oro 1 hora, oro 2. Ya no leo un versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor y mi pastor. No, ahora nos metemos con la Biblia entera. Ahora entramos en el contexto de las Sagradas Escrituras. Entonces eso va a producir un crecimiento espiritual. Tanto que ya
oramos por otros, le predicamos a otros. ¿Por qué hay madurez en cuando ayudamos a otros? Porque usted no puede poner a un niño de 6 años a cuidar a un bebé, no sabe cómo. Lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia hay infantes, hay niños, hay adolescentes y hay gente madura. Los maduros, los que han sido perfeccionados, vienen siendo perfeccionados. ¿Sabe qué vamos a hacer? A cuidar a otro, a darle alimento. Porque el niño espera que le den el alimento. El niño está esperando que lo alimente, pero el maduro se alimenta a él y alimenta a otro. Eso es madurez. ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es la evidencia de que alguien es maduro? Cuando cuida de manera correcta a otro, cuando Dios lo llama a servir, entonces disipula, le predica a otras personas, esa persona comparte la palabra, es llamado a un ministerio, enseña la palabra, edifica a otro. Eso es madurez espiritual, porque eso es soportado por algo que está, una mente madura. Ya no pensamos en nosotros. Los niños son egoístas por naturaleza, porque ellos piensan, mi juguete no lo comparto, y hay que enseñarles a compartir. Mi comida, mi juguete, mi dulce, ellos piensan, su mundo son ellos mismos. Eso pasa con el cristiano inmaduro, solo piensa en él, solo piensa en sus problemas, en sus dolores y se olvida de todo el mundo, pero es una etapa por la cual todos pasamos, pero tenemos que salir de ahí. Cuando empezamos a ver que somos útiles en las manos de Dios, estamos siendo perfeccionados, ya entonces no nos ocupamos solo de nosotros, sino de otras personas y empezamos a ministrarlo. Entonces, evidencia de que hay una perfección o un perfeccionamiento es que hay crecimiento espiritual, es que hay un cambio de pensamiento y hay un cambio en el área moral. Es decir, ya dejamos de hacer lo incorrecto, lo que desagrada a Dios. ¿Pero qué soporta esto? La voluntad de Dios. Por eso es necesario acoger esa voluntad, valorar la voluntad de Dios. Y por eso los levitas estaban encargados de cumplir una de las funciones, aparte de hacer sacrificio, apoyar al sumo sacerdote, era enseñar la palabra de Dios al pueblo. Y lo dice Moisés en Deuteronomio 33, cuando le está dando esa palabra, que esa palabra prácticamente los ubica. Dios se place en tomar una tribu imperfecta para que ministre lo perfecto. Mire cómo es Dios. Por eso Pablo decía, nosotros somos el barro, las vasijas de barro sobre la cual Dios pone un peso de gloria, ¿sí? Sobre la cual Dios pone palabras reveladas. Somos imperfectos, pero esa palabra, estamos los imperfectos en el alma, estamos llevando algo que nos va a perfeccionar definitivamente nuestra alma, que tiene que ser transformada. Y Deuteronomio 33, el verso 10, la primera parte, dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Aquí está hablando de las dos casas, del reino del norte, que es Israel, aunque la nación toda se llama Israel, o la casa de Efraín. Y está hablando del sur, que es la casa de Judá. A ambos enseñaría, era la responsabilidad de los levitas. Y como ellos no estaban centrados solamente en Jerusalén, mire qué cosa tremenda. Todas las cosas ayudan a bien. Esta gente se equivoca y son esparcidos. Dios aprovecha eso, esa ventaja. Dios lo ve como una ventaja y dice, ahora como son esparcidos, están en todas las tribus, ellos van a enseñar a todas las tribus. Entonces, en el territorio de Rubén, de Dan, de Aser, Neftalí, etcétera, ellos enseñaban la palabra de Dios. Entonces, Dios restaura algo que había sido de parte de Jacob se veía como negativo, los esparcieron, no van a estar en su tierra. Y además Dios les dijo, no tendrán heredad, ustedes no van a tener tierra, porque yo soy su heredad. Entonces los ministros somos llamados a compartir esta palabra. Y esa era responsabilidad para que fueran perfeccionados, para que anduvieran en los caminos del Señor.
cuando usted y yo andamos en los caminos de Dios, seguimos la palabra, andamos en perfección. La segunda parte, ya vimos la primera parte que tiene que ver con la palabra perfección, es que debemos aceptar que estamos siendo perfeccionados y debemos disponernos a ser perfeccionados de día en día, a ser pulidos por Dios, así como se toma el oro que se saca de las minas. Ese oro hay que hacerle un tratamiento para luego convertirse en joyas preciosas. Lo segundo es que debemos consultar a Dios para no cometer errores. Y Dios determina para esta tribu, en el capítulo 33 de Deuteronomio, el verso 8, esa función de que ellos consultaban a Dios. Dice el 8, a Leví dijo, tu Tumín y tu Orín sean para tu varón piadoso. Tu Tumín y tu Orín sean para tu varón piadoso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que juntamente con las 12 piedras se supone que había 2 más. La Biblia no dice de qué era exactamente, qué forma tenía el Turín, el Tumín y el Urín. No dice, pero podemos mirar varios detalles. Lo primero es que la palabra Tumín comienza con una letra hebrea, que es la letra Taf. Esta letra vale 400. Y la palabra Urín tenía una letra que se llama Ale, ¿sí? Urín, Ale. Y esto que tiene que ver con perfección, que tiene que ver con voluntad y que tiene que ver con verdad, mucho. Porque en unos textos no dice Tumín y Urín, dice Urín y dice Tumín. Esta letra es la letra Aleph, es la primera letra del alfabeto hebreo y esta es la última. Lo que pasa es que estamos adaptados al griego, el alfa y la omega, pero en hebreo sería la Aleph y el Taf. El principio y el fin de todas las cosas es Cristo, el que trae perfección, el que trae revelación, el que trae la voluntad de Dios a nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Y aún los reyes podían hacerlo. Cuando iban a tomar decisiones, dice que tomaban el Urín, pero el Urín y el Tumín estaban dentro del efod. El efod era el vestido que se ponía el sacerdote sobre el cual estaban el pectoral de las piedras preciosas. Entonces era un objeto. La Biblia no habla, no da mucho detalle, pero hay otros detalles que podemos mirar por la misma escritura. ¿Qué quiere decir? Que las decisiones, y lo vamos a ver ahora en la palabra, las decisiones eran consultadas. Si estamos hablando de perfección y Dios lo llama a las naciones, y usted quiere irse para cualquier país, Dios le dice, para allá no vas, como le pasó a Pablo. Y Pablo obedeció porque el Espíritu Santo le prohibió predicar en Asia y lo mandó a Macedonia. Entonces, cuando Pablo se va a Macedonia, está haciendo lo perfecto. Eso es lo que Dios quiere, que actuemos en perfección. Él mismo nos ayuda a que tomemos la decisión correcta, que no seamos caprichosos. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo sienta, es lo que Dios diga. Es lo que Dios diga. Y cuando actuamos en esa palabra, estamos actuando en perfección. Entonces, el sacerdote tenía Tumín y Urín. Tumín significa perfección, significa la verdad completa. Urín significa brillo, ¿sí? Un brillo que se le daba a las figuras. A esas piedras preciosas tenían unas figuritas que eran las letras hebreas, letras como estas, que componían los nombres. Por eso es que aquí, en cada letra, están unas letras, en cada nombre de tribu, ahí aparecen las letras hebreas. ¿Sí? Aparecen las letras hebreas, que eran las que se iluminaban, y Dios daba un mensaje por medio del Urín, que es luz,
y el tumín era lo perfecto, la decisión correcta. En Éxodo 28:30 se determina el uso de parte de Dios de estos dos objetos, que la Biblia en realidad no dice qué forma tenían, no dice el color, simplemente habla de sus nombres. Éxodo 28:30 nos dice la palabra: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces el pectoral, ese objeto que era de oro y tenía 12 piedras, que es como está indicando que sobre ese ponían el Urim y el Tumín, que en realidad no dice la forma la Biblia. Lástima que no nos dice cómo. Pero el propósito sí lo dice. Era llevarlo correcto. Y Dios quería un pueblo perfecto. Por eso dice, anda perfecto delante de mí. Y por eso el Señor dice, sean perfectos por cuanto mi Padre que está en los cielos es perfecto. Dios siempre hará lo correcto y espera que nosotros hagamos su voluntad, no la nuestra. Y cuando ese corazón es correcto, es recto, se acoge a la voluntad de Dios, Dios trae revelación. Pero cuando no hay un corazón con buenas intenciones, Dios no va a traer su voluntad, porque Dios no puede poner su perfección en terquedad, porque no se va a hacer caso a la persona, por más que se le esté diciendo, esa persona tiene un corazón incorrecto. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl fue llamado por rey, por Dios, y fue ungido, pero él siempre quería hacer lo que quería. Y dice la escritura en el primer libro de Samuel, el capítulo 28, nos está hablando acerca de que en una ocasión Saúl tiene que tomar una decisión y va a consultar a Dios, que era lo correcto. Mire lo que dice 1 Samuel 28:6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. O sea, Urim es revelación. No le reveló nada. Porque ¿cómo era el corazón? Ya Dios le hablaba. Decía, haz esto, y él no lo hacía. Ahora que necesitaba una respuesta y Dios no se la dio. Pero, en cambio, cuando el corazón es recto delante de Dios, viene revelación. Números 27:21. El libro de Números 27:21. Nos dice la escritura. Nos dice la palabra de Dios. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio. Vamos a leer un poco antes. Dice, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim. O sea, por la revelación de la voluntad de Dios delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Nos está hablando de que en la época de Josué era necesario guiar al pueblo, y está diciendo que para poder moverse, para ir a la batalla, era necesario consultar a Dios, para que Dios utilizar a Josué, para que Dios delante del sacerdote Eleazar es el sacerdote en ese momento, el sumo sacerdote, hijo de Aarón, y tendría que guiar al pueblo. Eso es lo que necesitamos los pastores. Nosotros no buscamos la palabra que queremos predicar, necesitamos buscar y consultar la palabra de Dios. Y esto no solamente para los ministros,
Esto es para todos los hijos de Dios y ojalá para todo el mundo que quisiera entrar a este camino, que es el camino de la voluntad de Dios. Entonces, para que el pueblo se moviera, necesitaba consultar a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Por qué consultar? Porque nosotros tomamos decisiones diariamente. ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a vender? ¿Qué negocio podemos hacer? Pero necesitamos consultar a Dios. Y pues algunos cristianos piensan que el hecho de buscar a Dios es solamente el domingo en la mañana o algunos días en la semana en la noche. Pero del resto en su vida parece que Dios no tuviera cabida. Pues Dios no solamente está en la iglesia, Dios está en la empresa, porque Él está en donde quiere estar. Está su presencia, rodea toda la tierra y se manifiesta su gloria donde Él quiere. Porque la gente piensa que la presencia de Dios está solamente en 4 paredes. Cuando leemos el libro del profeta Ezequiel, Ezequiel fue un profeta que estuvo en Babilonia y la gloria de Dios no se manifestó en ese momento en el templo de Jerusalén, sino en Babilonia, y Dios mostró su revelación, su gloria, el nuevo templo esplendoroso. Con Daniel hizo lo mismo. Dios se manifestó de muchas formas en Babilonia por medio de Daniel, por medio de interpretar sueños, cuando los amigos fueron tirados al horno de fuego, cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, cuando la mano en la pared empezó a escribir, cuando se manifestó esa gloria, cuando Nabucodonosor tuvo que ser tratado por ser llevado a un estado prácticamente de animal. Ahí estaba la mano de Dios mostrando su soberanía. Entonces, la perfección viene por el hacer la voluntad de Dios. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, somos perfectos. Andamos en caminos adecuados y correctos. Y David también consultó a Dios. En el primer libro de Samuel, el capítulo 23, nos vamos a dar cuenta cómo David, y esta es una sola ocasión porque lo hizo varias veces. Primer libro de Samuel, capítulo 23, el verso 9 al 16 dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. O sea, iba a consultar. Y con el efod iba el tumín y el urín y el tumín. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y David le hace una pregunta: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí descenderá. O sea, una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración es el medio para consultar. Aquí David la estaba usando, pero había una condición. Había entre él 2 objetos y uno comienza con la letra Aleph y la otra Taf. Lo que pasa es que estamos adaptados a escuchar alfa y omega, pero es la Aleph y la Taf, significa el principio y fin, perdón, principio y eternidad. Principio y eternidad. El que es, el que era, el que ha de venir. Está hablando del eterno Dios verdadero. Está hablando de que Cristo estaba presente. Y Cristo es la palabra que trae la voluntad perfecta de Dios. Y el verso 12 dice: dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí, a mis hombres, en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó, o sea, tomó una decisión con respecto a la palabra de Dios. Iba a ser entregado y David iba a evitar eso, pero ya tenía la dirección de Dios. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte, en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días. Y escuche esto, es poderoso, pero Dios no lo entregó en sus manos.
O sea que David hace lo correcto, pero tuvo que consultar a Dios y la voluntad de Dios prevaleció. David era, por eso decía Dios, su corazón es conforme al mío. Él está haciendo lo que yo quiero que él haga frente a una situación. Y hay gente que entra en desesperación, en desesperanza y empieza a quejarse, empieza a lamentarse, empieza a deprimirse. ¿Pero por qué? Porque no han consultado al Señor. Estos dos objetos de los cuales está hablando la palabra, que ojalá tuviéramos idea de cómo era, pero ¿sabe qué está llevando a esta enseñanza? A andar perfectos. Que nuestros caminos sean los caminos de Él, que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Él. Dios dice en su palabra, porque mis caminos no son sus caminos, ¿sí? Y mis pensamientos no son los suyos, pero eso puede cambiar cuando decimos, Señor, me rindo a ti. Decido tener tus pensamientos y andar en tus caminos. Es decir, tenemos que andar en los caminos con los pensamientos adecuados y correctos. Por eso mucha gente llega a la iglesia, que es un buen lugar, pero no tiene los pensamientos correctos. Y por eso vive como quiere y hace lo que quiere. Esta letra, que es la del Urim, que es Aleph, vale 1. Quiere decir que hay un Dios y hay una sola voluntad y hay una sola decisión que tenemos que tomar. Esta representa al Padre, esta parte de la letra al Hijo y esta al Espíritu de Dios. El Padre porque está sobre todo, gobierna. Normalmente esta letra no está así inclinada, está de esta forma, es como una I, pero esta letra representa que el Hijo fue inmolado, que fue quebrantado, voluntariamente decidió. Y aquí está hablando del Espíritu de Dios porque no es que el Espíritu de Dios tenga esta forma, no. Está hablando de que hay un fundamento. El Espíritu trae revelación, un fundamento a nuestro corazón, a nuestra vida. Entonces es una sola letra compuesta de 3, son 3 letras. Aquí hay 3 letras que componen una sola, que es la Aleph. Y significa un solo Dios, una sola voluntad, una sola decisión, que es agradarle a Él. Esta letra que usted ve aquí, esta letra es Taf, es la última letra, vale 400. ¿Qué representa el 400 en la Biblia? Representan periodo de cambio. 400 años, el 4 representa cambio de un periodo, de una condición a otra. Recuerde que el pueblo de Israel primero llegó y se asentó en Gosén. Llegaron ahí, se asentaron, pero vino un periodo de 400 años que se convirtió en 430, porque no oraban. Pasaron 30 años después de los 400. Cuando empezaron a clamar, Dios escuchó su voz y respondió con un hombre llamado Moisés para libertarlo. Pero después les entregó la tierra prometida. Quiere decir que hay procesos de Dios que nos llevan de una condición, que estamos en una condición y pasamos a una mejor condición. Y ahí es donde encontramos y nos sentimos la gloria de Dios. Lo mismo, 40 días y 40 noches. Moisés tuvo 40 días y 40 noches metido con Dios. Subió al monte de Dios, pero ¿sabe cómo baja? Con la cara resplandeciente, transformación. Entonces ese 4 es proceso. Ese 4 es proceso. Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y al final es tentado. Pero después de eso viene y su ministerio, cuando uno estudia el ministerio de Jesús, se va al norte, a Galilea, a Capernaum, a Decápolis, y empieza la manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros entendemos que hay un Dios, ¿sí? Esta letra representa un Dios, Aleph, el primero.
Y esto significa que tenemos que ser procesados, pasar por periodos. Eso, siempre que usted va a encontrar 40, es una transición. Eso quiere decir que tenemos que transicionar de gloria en gloria. Tenemos que transicionar en la vida cristiana de voluntad en voluntad, en la voluntad de Dios. Y cuando tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar la mejor decisión, que es la de Dios. ¿Y cuál es esa, pastor? ¿Y uno cómo conoce la voluntad de Dios? Pues aquí está, en su santa palabra, en su bendita palabra. Cuando Dios le manda a los levitas, ¿sí? A esos levitas, que representa esta piedra que es luz, urín, brillo, verdad, revelación. Y si seguimos esto, que es esta letra, urín, la verdad, el brillo, ¿sabe que vamos a alcanzar? Perfección. Perfección. Y eso depende de cada uno de nosotros, tomar decisiones que muchas veces nos pueden costar. Muchas veces esas decisiones nos pueden costar, pero nos van a transicionar, como cuando Pedro duró toda la noche, duró toda esa noche, y una noche tiene 4 partes. Mire el 4, transición. Jesús llega a la playa y ve que Pedro se está esforzando lavando la red y dice, echa la red a la derecha, y Pedro obedece. Dice, echaré la red en tu palabra, en tu voluntad. ¿Y qué sucede ahí? Viene la pesca milagrosa, de la cual Pedro no estaba preparado, porque las redes estaban como reventando. Quiere decir que la capacidad de Dios superó el deseo de Pedro de obtener algo. Por eso tenemos que estar preparados. Dios nos va preparando en esos procesos. 4 es proceso, transición a cosas mejores. 400 años de silencio. Se había preparado el templo, se había preparado la ciudad, se había preparado el muro, pero pasan 400 años de silencio en los cuales Dios empieza a trabajar silenciosamente. Pero al final de esa transición viene el Mesías Salvador. Mire que siempre Dios nos va a transicionar. Hubo silencio, sí, dolorosamente el pueblo no escuchó. Pasaron varias generaciones, no escucharon. Pero la generación como la nuestra, que hemos alcanzado los tiempos finales, somos privilegiados, porque pasamos de un siglo al otro. Somos privilegiados. Estamos en los tiempos finales. Está que Cristo viene. Entonces, todo dolor que usted ha padecido, mis amados ministros, las luchas, las pruebas, las carencias, esas situaciones duras, eso vale la pena, porque al final un peso de gloria mayor vendrá sobre nuestras vidas. Un peso de gloria mayor se manifestará por causa de los propósitos de Dios, porque el propósito de Dios es manifestar su gloria en nuestras vidas. El propósito de Dios es perfeccionarnos, es que andemos de acuerdo con Él, porque el hacer su voluntad nos perfecciona. El hacer su voluntad, y por eso tenemos que ajustar cosas en nuestra vida. Cosas que son imperfectas se tienen que ir de nosotros. Cosas que están sobrando, porque lo imperfecto sobra, está de más, está ocupando un espacio que no debe estar ocupando. Y cuando entendemos eso y hacemos la voluntad de Dios, entonces lo perfecto se va a manifestar y vamos a entender y vamos a empezar a entender el por qué Dios permitió tanto dolor, el por qué Dios permitió tantas situaciones duras, el por qué Dios permite adversidades. Eso es para moldear. Eso es para moldear. Entonces, mis amados, en resumen, voluntad de Dios,
nos lleva a la perfección, a hacer lo correcto. Entonces había dos objetos, no dice la forma la Biblia, no dice de qué color era, el Urim y el Tumim. El Urim, luz. Por eso la piedra es brillo. Esa piedra, el carbunco dice relámpago, eso es luz. ¿Sí? Verdad, revelación, códigos que bajan del cielo, verdades como esta. Cada piedra es un código. Está trayendo una verdad a nosotros. Eso significa vamos a ser perfeccionados en su verdad, en sus caminos. Vamos a darle gracias a Dios, como decimos los predicadores, hasta aquí Jehová me ayudó. Amén. Vamos a estar orando en esta hora, declarando que esta palabra no volverá a él vacía. Y recuerde, la tribu de Rubén, la piedra, esa piedra representa redención. Esa piedra es el sardio. La segunda piedra, topacio, representa perdón. La primera palabra, recordemos, redención. Somos rescatados de una vana manera de vivir. Somos salvados por la sangre de Cristo. La segunda, somos perdonados. La tercera, somos perfeccionados. Mire qué cosa hermosa. Llevamos 3 piedras. Vamos para la última piedra, perdón, para la piedra que sigue, que es la piedra esmeralda, que es la de la tribu de Judá. Y hay una revelación tremenda ahí. No les digo todavía la palabra, ya la tengo, ya me fue revelada. Pero el objetivo de estos programas es que usted sea edificado, que cuando se presente delante de la presencia de Dios y usted sea pasado por ese fuego, la obra de sus manos sea hecha en esta dirección, el fuego muestre que lo que usted estaba predicando y viviendo era correcto, conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias. Gracias por la vida de cada ministro que se ha conectado. Gracias por la vida de tus siervos, los profetas, de cada apóstol, de cada profeta, evangelista, pastor y maestro, de cada servidor, de cada hermano y hermana, y cada amigo y amiga que se ha conectado. Que esta palabra, Señor, les ayude en el caminar y en el andar diario. El hacer tu voluntad, oh Dios, es mi santificación. El hacer tu voluntad, oh Dios, nos conviene. Padre, gracias por la vida de cada persona. Que a través de las sagradas escrituras, Señor, busquemos la luz, que es la revelación, para llegar a la perfección. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Yo los bendigo, declarando la gracia y el amor de Dios en sus vidas. En Cristo Jesús, Señor, gracias por esta palabra. Amén y amén.